Bueno, el día de hoy vamos a meditar sobre un pasaje de las Escrituras que todos conocemos bien y que tiene que ver precisamente con nuestra relación con el Señor y lo importante que es, y que tiene que ver también con la certeza que nosotros tenemos de ser hijos de Dios. Sin embargo, el título del mensaje del día de hoy lo formulé como una pregunta. Y la pregunta es, ¿eres hijo de Dios? Es una pregunta muy importante, tanto para quienes hemos oído ya la palabra de Dios, como quien no lo ha oído. Y también recordemos que este mensaje pues lo enviamos y lo ven muchas personas y deseamos que todos seamos hijos de Dios. Y entonces lo vamos a dividir en dos momentos. Lo primero que responde a la pregunta y la segunda que tiene que ver con los resultados que tenemos nosotros por ser hijos de Dios. Y vamos a basarnos en el Evangelio de Juan. Leeremos del 1 al 13, el capítulo 1 de Juan, 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue por él hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, en este inicio del Evangelio que nos narra Juan, guiado por el Espíritu Santo, nos hace primero esta rememoración de que el Señor Jesucristo estaba desde el principio de la creación y que por medio de Él todas las cosas fueron hechas, ¿no? Y bueno, es importante que nosotros nos demos cuenta que este pasaje divide a la humanidad en dos. A los seres humanos nos divide en dos. Dios ve a los humanos de una o de otra manera. Dice el versículo 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De tal manera que la humanidad está dividida en quienes no reciben al Señor Jesucristo y en quienes sí le hemos recibido, y que espero que todos aquí lo hayamos hecho. Así nos ve Dios. Responder a la pregunta de si eres hijo de Dios puede considerarse como algo sencillo para algunas personas que responden pues de una manera según sus pensamientos, según lo que se les ha enseñado, según cualquier circunstancia, pero los que no consideran a Dios dicen, claro que soy hijo de Dios. Y hay una confusión, porque cuando estas personas dicen, claro que soy hijo de Dios, todos somos hijos de Dios, porque Dios nos creó. Y esta es una confusión importante de distinguir. Es verdad, Dios nos creó a todos, pero no todos somos hijos de Dios. Y por eso establece en el capítulo que acabamos de leer esta diferencia. Todos somos creados por Dios, pero unos somos hijos de Dios, quienes le recibimos, y otros que le rechazan, que no le han recibido, no lo son. Si nosotros nos vamos con la idea de que
todas las cosas creadas son hijos de Dios, pues lo mismo pueden decir los cielos y la tierra, los mares, los animales y todo lo que Él creó. Pero no es así. Los únicos que podemos tener una relación personal con Él y que podemos llamarnos sus hijos somos aquellos que recibimos al Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo fue la creación. Ahí en el libro de Génesis, en el primer capítulo de Génesis del 26 al 28, dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces nos narra la forma y el momento en el que Dios crea al hombre y también dice que crea a la mujer. Lo detalla más por ahí en el capítulo 3 de cómo sucede esto. Pero aquí estamos viendo cómo el Señor está narrando en versículos anteriores cómo ha creado todas las cosas y llega el momento en que crea a Dios y le da funciones específicas. Uno de ellos, multiplicarse, poblar la tierra, otra de ellos, sojuzgar la tierra. Y nosotros sabemos que cuando alguien nos deposita la confianza y una responsabilidad como esta, es una responsabilidad muy grande. Sin embargo, vemos cómo la tierra se ha descompuesto, vemos cómo al final de cuentas la maldad aumenta, y esto fue por la rebeldía, primero de Adán y Eva y después de todos los hombres. Es decir, este trabajo de mantener en orden la tierra y sojuzgadla y señoreadla, al final de cuentas es algo que tampoco se ha hecho bien. Entonces decíamos, existe una diferencia entre ser creado por Dios y ser hijo de Dios. Nos habla este capítulo del momento de la creación, y en la introducción de Juan también nos dice, hace referencia a este momento de la creación y dice que desde el principio Él estaba con Dios y Él era con Dios. Y es importante que nosotros nos demos cuenta de esta creación material y que también hay un momento en que hay una creación espiritual, una creación de la misma esencia de Dios, que produce vida eterna y que produce también la vida como de un padre. Dice en los versículos 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así es que en primer lugar, para responder esta pregunta, debes considerar lo que Dios dice en su palabra. Y aquí lo dice muy claramente, a todos los que le recibieron. Y luego lo junta, a los que creen en su nombre. Y luego dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En estas dos renglones, renglón y medio, de lo que acabamos de leer, hay una riqueza muy grande de lo que el Señor nos está diciendo. Y entonces podemos preguntarles a los demás, les preguntamos a quien nos escucha, ¿ya recibiste tú a Dios? ¿Ya recibiste al Señor Jesucristo? Vamos por partes. Dice el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aquí tenemos dos acepciones de la palabra mundo. En el mundo estaba, es decir, en el globo terráqueo, en la creación, que fue por él hecho, dice, pero el mundo, es decir, ahora sí, las personas, la humanidad, no le conoció. El Señor vino a la tierra que Él mismo había creado, y la humanidad que Él también había creado, no le conoció. Y conocer tiene que ver también con reconocer. Nosotros conocemos a una persona y también lo reconocemos, tiene la misma raíz, la palabra. Hace poco me encontré un amigo que hacía, yo creo como unos 30 años que no veía,
Era un bebé yo la última vez que lo vi. Y nos dio mucho gusto a los dos vernos, ¿no? Entonces, pero la primera vez que lo vi, no lo reconocí. Iba caminando, estaba en un lugar, y iba al baño y dije, ay, ese señor camina como que ya está muy grande. No le dije eso a él, pero sí pensé. Después ya me platicó que traía una lesión en la rodilla, lo acaban de operar, pero sí se veía como muy frágil. Y cuando venía de regreso, lo reconocí. Y dije, es mi amigo tal y tal y tal. Vivimos muy bonitas, estudiamos juntos en Monterrey y luego estuvimos juntos en Alemania también. Entonces, pues realmente muy cercana a la amistad y ya pudimos ahí compartir, ¿no?, algunas cosas. Cuando nosotros reconocemos a una persona, le reconocemos también sus atributos y le reconocemos qué es esa persona, ¿no? Saludamos a alguien y, oye, ¿quién es esa persona que saludaste? Bueno, es un amigo de muchos años y yo recuerdo, y entonces le reconocemos que siempre estuvo conmigo, me apoyó en tal lugar, estuvo en esto, el otro. O yo saludas a otra persona, ¿quién es esta persona? Bueno, esta persona es encargado de un despacho, ha hecho estas, y reconocemos también, conocemos y reconocemos a la persona. Y esto tiene que ver con la palabra de Dios que nos dice que no le conoció. Vino a su creación y vino al pueblo que él había preparado. Cuando dice, a lo suyo vino, a lo suyo, lo que él había creado, vino al mundo y los suyos no le recibieron. Durante siglos, el Señor preparó al pueblo de Israel, a quienes trató de muy diferentes maneras, a quienes prosperó de muy diferentes formas y a quienes les había revelado precisamente que vendría un día a salvar a la humanidad, con el propósito de que a través de ellos todos los hombres conocieran al Dios verdadero y el propósito que tenía de rescatarlos de la perdición. Y dice la palabra de Dios que cuando vino, no le reconocieron, no le recibieron. Al contrario, lo maltrataron, lo vejaron, lo crucificaron, lo trataron realmente de la peor manera. Los suyos no le recibieron. El Señor hace una mención general de Israel en este pasaje, aunque sabemos que unos pocos, iniciados por los primeros 12, unos pocos sí le recibieron, y a través de ellos el Señor se dio a conocer a todas las naciones. Y fueron entonces muchos los que sí le recibieron, y gracias a Dios los que sí le recibimos y sí le conocieron. Y de ellos dice en la otra parte del pasaje, están estos que no le conocieron, no le recibieron, y dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a todos los que le recibieron. Entonces hay unos que no lo recibieron, otros que sí. Estos que sí le recibieron y creyeron en su nombre, es importante desmenuzar un poquito ahí la parte de recibirlo y la parte de creer en su nombre, porque su nombre literal es muy significativo. Nosotros vemos en Isaías 7:14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El Señor anunció de una manera muy clara a través de los siglos cómo había de nacer el Mesías. Aquí se fue el detalle incluso que nacería de una virgen. Y siendo el mismo Dios el que iba a venir, el anuncio era algo realmente importante. Esto que les estaba depositando a los suyos, que en ese momento era el pueblo de Israel, para que compartieran con los demás. Y vemos cómo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1:23, él retoma esto que había dicho Isaías, y al estar refiriéndose al Señor Jesucristo, y a esta predicción de Isaías, que dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo se toma el detalle de traducir lo que quiere decir Manuel, y dice que Emmanuel, y dice que traducido es Dios con nosotros. Nombrarlo de esta forma nos habla de las características de quién vendría. ¿Quién será el que va a venir? Dios mismo va a venir. Emmanuel va a venir a
a habitar entre cada uno de nosotros. Dios con nosotros. Pero también vemos en los evangelios que el mismo ángel que anuncia a la Virgen que tendría un hijo, le da instrucciones muy específicas a José del nombre que llevaría ese hijo. Dice Mateo 1, 20 y 21, dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sabemos que el nombre Jesús significa Salvador. Así que conocerle y creer en su nombre es reconocer que es Dios mismo quien viene a salvarlos, lo que implica que tenemos una necesidad de ser salvados y que Dios vino a habitar entre nosotros para librarnos del castigo que merecemos por nuestros pecados, por nuestra rebeldía a Dios. El nombre de Jesús, el Salvador, es el propósito, es lo que va a cumplir Dios estando entre nosotros. Viene Dios a estar entre nosotros y el propósito que tiene es salvarnos de todos los pecados. ¿Tú ya reconociste que necesitas un Salvador? ¿Reconociste que necesitas a Dios en tu vida? Porque esto es fundamental. Es fundamental que lo reconozcas, que le pidas perdón por los pecados y que le recibas, que lo recibas en tu corazón. Y es importante, decíamos, porque esta parte de la humanidad que hemos tomado esa decisión, somos llamados hijos de Dios. Los demás son personas creadas por Dios. Y es muy importante además, quienes no han hecho esta decisión, que lo hagan el día de hoy, porque dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hijos de Dios. La palabra potestad significa el derecho legítimo o autoridad legítima, pero aquí la acepción es el derecho legítimo. Dios nos dio el derecho legítimo de ser hijos de Dios. Así que este derecho no viene por la familia, porque yo tengo unos padres que creen en el Señor y que se han entregado a Él, porque mi abuela me platicó, porque me reúno, porque voy de vez en cuando, por lo que sea, porque hago muchas cosas. Es muy clara la palabra de Dios. A todos los que le recibieron, la salvación viene por la fe. Se necesita fe para ser salvado. Y dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados directamente por Dios. Está hablándonos del nuevo nacimiento, no de un nacimiento en la carne, sino de un nacimiento espiritual, ya que es engendrado un nuevo ser directamente por Dios. Y este es el nuevo nacimiento del cual el propio Señor Jesucristo le habló a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que podremos repasar de una manera más tranquila. Si tú aún no eres hijo de Dios, lo has identificado por los textos que te hemos compartido, puedes serlo el día de hoy, porque el Señor quiere que tú seas salvado. El Señor Jesucristo vino a salvar a todos, no vino a salvar unos cuantos. Cuando Él paga por nuestros pecados en la cruz en la cruz, en el madero, Él paga por los pecados de todos, no paga por los pecados de algunos. Todos los pecados están pagados, de tal manera que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, es el momento de recibirle, porque Él ya pagó por tus pecados. Es insensato que algo que ya está cubierto, que es gratuito, que tuvo un alto precio, pero que nosotros lo podemos obtener de manera gratuita por la gracia de Dios, no hagamos esta decisión, porque aún hay muchas personas a las que les compartimos y no hacen esta decisión. Y es muy importante entonces que puedan hacerlo.
Recibe a Cristo en tu corazón el día de hoy. Recíbelo como tu Salvador. Reconócelo y síguelo ahora como tu Señor. Es importante que el día de hoy, si no lo conoces, lo hagas porque no sabes si habrá para ti un mañana. Recuerda, Él vino a salvarnos de las consecuencias del pecado, que es pasar una eternidad en el infierno y vivir una vida de miseria como la que hasta ahora la mayoría de las personas tiene en el mundo. Ahora, quiero referirme a ti que ya eres hijo de Dios. Y es importante ahora que nosotros nos enfoquemos. Ya hicimos esta decisión, ya estamos en esta posición. Bueno, yo me puedo llamar un hijo de Dios. En la Biblia tenemos 3 énfasis diferentes en los que se traduce la palabra hijo al español. Y el primero de ellos es ven. Es la palabra más común, ven. Y eso significa pertenencia. En Medio Oriente las personas interponen esta frase para decir es hijo de, le pertenece a. Entonces esta palabra ven es la pertenencia, como cuando nosotros decimos mi hijo, pero lo decimos de una manera, es mío, es de mi pertenencia. La segunda acepción es huíos, que significa adopción. Somos herederos. Tenemos como hijos adoptados por Dios el derecho legítimo a su herencia. Fíjense cómo el Señor cuida todos los detalles, a su herencia, a la vida eterna y a toda la heredad de Cristo. Como se comentó en los testimonios, somos coherederos con Cristo. Y la tercera acepción es tecnon, que significa literal, niño nacido de mí. Niño nacido de mí, de mi familia, engendrados directamente por Dios. Entonces el Señor cubre todos los ángulos. El hecho de que le pertenecemos, el hecho de que tenemos en Él una herencia legal y el hecho de que somos engendrados directamente por Él. Y esto nos debe de llenar de un gran regocijo. Y es importante que lo tengamos presente en nuestro diario vivir en la vida cristiana. Somos hijos de Dios y eso no cualquiera lo es. Y no es cualquier calificativo, formamos parte de la familia de Dios. A veces en el mundo la gente es un poquito presumida de las familias a las que pertenecen, ¿no? Esos son de la familia, los González, ¿no? Los no sé qué, los apellidos. Y luego se mandan a hacer escudos, ¿no? Con las raíces de la familia, porque hace muchos años tuvieron por ahí un título nobiliario o alguna cosa. Entonces la gente presume mucho de ser de alguna familia, alguna gente, ¿no? Hay muchos que se avergüenzan también de su familia. Pero bueno, muchos presumen. El ser nosotros parte de la familia de Dios es el mayor privilegio al que una persona pueda aspirar. Somos hijos de la familia de Dios, pero a veces, voy a utilizar una palabra entre comillas, no lo presumimos, ¿no? A veces no lo decimos. Y cuando hablamos con alguna persona, tú también eres creyente, nos dice, quiere decir que ni nos observaron como cristianos, ni les compartimos nunca del evangelio, ni dimos ninguna nota por la cual ellos pudieran decir, él es cristiano, forma parte de la familia de Dios. Y entonces esto nos pone a meditar también sobre nuestro testimonio. ¿Cómo es nuestro testimonio delante de los demás? Nos identifican como personas diferentes, nos identifican como personas que formamos parte de la familia de Dios, porque nosotros se lo hayamos dicho, porque el testimonio sirve para identificarnos como personas diferentes, pero el conocimiento de por qué somos diferentes lo adquieren por medio del testimonio que nosotros les demos, de que es el Señor el que nos ha hecho diferentes, ¿no? Precisamente con este amigo, pues se acordó de anécdotas incontables, que yo no sé por qué las contó ahí en medio de varias personas, pero decía, pues fíjate que todo eso el Señor Jesucristo lo quitó de mi vida. Y te sorprenderás, porque la verdad es que soy otra persona, ¿no? Hay un amigo que siempre me dice también, que estaba conmigo en la prepa,
y a veces escribe ahí en el Facebook y dice, no lo creo, no lo puedo creer, te veo y no lo puedo creer. Le digo, oye, ya hace 40 años, ¿te estás acordado todavía? El Señor ha hecho mucho y realmente no ha hecho más porque yo tal vez no me he entregado más, pero esta persona que tú ves no es aquella está muerta, aquella está juntamente con Cristo crucificado. Ahora hay un nuevo ser que dentro de mí, que es el que proyecta una manera diferente y una conducta diferente. Y qué importante es que todos podamos manifestarnos con nuestro título nobiliario, hijos de Dios. Que la gente lo sepa. Y mientras más lo sepa la gente, más se interesarán por saber si ellos pueden o no también ser hijos de Dios. Y por supuesto que lo pueden, porque esto no es por merecimientos, es por fe. A mí me queda muy claro que yo no tengo ningún merecimiento para que el Señor me haya rescatado, ninguno. Y la palabra de Dios dice que nadie tiene ese merecimiento. La salvación es por gracia, por la gracia de Dios y por medio de la fe, de creer en Él, de creer en su nombre. Dios con nosotros que viene a salvarnos, de creer en Él. En el capítulo 8 de Romanos, Pablo utiliza estos dos vocablos para establecer una diferencia. Fíjense, el 8, 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La primera palabra, ¿no? Tecnon, que es una nueva creación. Utiliza la palabra tecnon que coloca al hijo como adoptado. Y también la palabra que nos dice, huillos, que nos dice que somos adoptados por Él. Creados y adoptados por Él. Nosotros tenemos entonces esta triple acepción de la palabra cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Pertenecemos a Él, somos adoptados por Él en la familia de Dios y somos hijos espirituales engendrados por Él, engendrados por Dios. Qué importante es esto. Tal como se lo explicó en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, el propio Señor Jesucristo. Entonces, os es necesario nacer de nuevo, dice, de tal forma que somos hijos de Dios en toda la extensión de la palabra. ¿Somos hijos de Dios? Muy bien. Recibimos junto con esto innumerables bendiciones y privilegios. Y la motivación que yo tuve para platicar de estas cosas es porque a veces pareciera como que no tenemos estas bendiciones de Dios. Vivimos nuestras vidas como si no las tuviéramos. Entonces el propósito es que recordemos que como hijos de Dios tenemos grandes bendiciones que podemos disfrutar. Como decíamos, una de las grandes bendiciones es la identidad y pertenencia que tenemos de Dios. Nosotros pertenecemos a Dios y nos identificamos con Él. Y dice 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo nos rechaza, nos critica, nos cuestiona, porque así hizo con el Señor Jesucristo. Pero dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Le pertenecemos a Dios, tenemos una identidad y tenemos un propósito que antes no teníamos. Esta fue 1 Juan 3:1. Y vemos cómo esa identidad está muy firmemente establecida. Ya no somos huérfanos espirituales, digamos. Pertenecemos a la familia de Dios. Esto nos debe dar una gran seguridad y un gran propósito. Decíamos al principio, bueno, cuando en la semana pasamos dificultades, a veces el mismo domingo pasamos dificultades para venir. Cuando hay muchas situaciones nos desesperamos, reaccionamos en la carne, pensamos que los demás son los que deben cambiar, cuando en realidad muy posiblemente nosotros estamos dejando de identificarnos con Dios.
Estamos dejando de disfrutar el ser de la familia de Dios. Tenemos esa identidad. Y hay gente que lo sabe. Y la gente que lo sabe nos está observando. Ay, fíjate, te dices cristiano y haces A, B, C y D de cosas, ¿no? La gente nos está observando y nos juzga duro. Así que ese sello que llevamos de que la gente sabe que pertenecemos a la familia de Dios, es importante que lo cuidemos. Tenemos una identidad como hijos de Dios y le pertenecemos a Él. Otro enorme privilegio que tenemos y que no sé si estamos todos valorando y lo hacemos diariamente, es este que aparece en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, tenemos un acceso directo a Dios. A veces cuando hablamos con las personas o saben que somos creyentes, nos dicen, bueno, tú que tienes el teléfono rojo, ¿no? El teléfono rojo para poder hablar, ¿no? Sí, siempre me recuerdo de una serie que a lo mejor ustedes no vieron, la primera de Batman, que tenía un teléfono rojo ahí en la Baticueva, ¿no? Ese teléfono rojo lo tenía el inspector de policía. Entonces, cuando había un problema, directamente se comunicaba, ¿no? Es una línea directa el teléfono rojo. Entonces nosotros tenemos línea directa con el Señor. Tenemos nuestro teléfono rojo para poder hablarle y no sé si todos estamos disfrutando de esa gran bendición de poder comunicarnos con el Señor. Todos los días, cuando tenemos dudas, cuando pasamos por dificultades, cuando queremos conocer su voluntad, en cualquier momento está nuestro Padre Celestial. Fíjense, nuestro Padre Celestial, al pendiente de nosotros, esperando que nos comuniquemos con Él, esperando que pongamos delante de Él todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, etcétera, etcétera. Insisto, a veces parece que olvidamos esto porque venimos todavía cargando algunas situaciones en la semana o algunas situaciones que nos pasaron en el día de hoy. Tenemos línea directa con el Señor y es un enorme privilegio, el acceso a Dios de manera directa. A veces hablamos de personas que se encuentran en posiciones de poder y decimos que a veces para llegar a alguien es muy difícil, tienen que pasar varios filtros. Es que yo quiero hablar con el presidente. No, pues es bien difícil, hay que pasar ahí que el secretario, el otro secretario. Es que quiero hablar con Juan. Es muy difícil. Nosotros no tenemos ninguna dificultad para hablar con el Dios creador de todas las cosas. Tenemos acceso directo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. También tenemos una herencia espiritual y todo esto tiene un gran valor. Dice Romanos 8, 16, 17, lo leímos arriba, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Ese es un gran privilegio. Pero hay una condicionante, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esta condicionante, si es que padecemos juntamente con Él, sería la prueba de que verdaderamente somos hijos de Dios, la prueba de que verdaderamente le recibimos en nuestro corazón, si estamos dispuestos a padecer por Cristo. Pero si nos da pena hablar del Señor, si cuando hacen bullying allí, que si los cristianos nos apenamos, nos alejamos, pues no estamos padeciendo juntamente con Él. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Es decir, si es que damos muestras de que realmente somos hijos de Dios, estando dispuestos a padecer por Él, como lo hizo el Señor Jesucristo. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y esta herencia incluye todas las bendiciones espirituales aquí y en los lugares celestiales. Principalmente la vida eterna con Dios. También nosotros podemos disfrutar como hijos de Dios de protección del Señor, de seguridad, de que Él está alrededor de nosotros. Dice el Salmo 34:7, el ángel de Jehová
acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tenemos la protección constante del Señor. Él nos guarda de los peligros, nos defiende y a veces no nos damos cuenta tampoco de eso. Platicaba en la semana con una persona que le decía la importancia de recordar las bendiciones que Dios tiene para con nosotros, porque a veces lo olvidamos. Y en un día puede pasar varias veces que nos salvó de un accidente de tránsito, que nos salvó de una situación complicada con una persona, que hubo un asalto en un lugar en donde acabábamos de estar, que tembló en una ciudad de la que acabamos de salir. De muchas cosas nos guarda el Señor. Y una vez que pasan esas cosas, muchas veces lo olvidamos. El Señor acampa alrededor y nos guarda. Qué importante que tengamos nosotros esa certeza también. Y también tenemos de parte de Dios su guía. ¿Quién pudiera tener un padre como Dios al que le podemos consultar cualquier duda, cualquier cosa, y que tiene la sabiduría sobre todas las cosas? Tenemos la guía de Dios. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Dios nos guía a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué necesitamos? Dejarnos guiar. Hay un ejercicio que hicimos hace mucho tiempo en la preparatoria y que a veces veo que también otras personas lo han hecho en escuelas, que es, algunos tal vez lo hicieron, vendarse los ojos y dejarse guiar por otra persona. Es súper difícil, es súper difícil, porque uno tiene la desconfianza de dónde me va a llevar, y más si tienen compañeros bromistas como fui yo u otros, que nos llevan y directo a que choquen con la pared o algo, pues más difícil, ¿no? Pero con los ojos vendados, dejarnos guiar por otra persona es muy difícil. Tenemos que confiar plenamente en esa persona, tenemos que depositar toda nuestra confianza, abandonarnos y decir, yo estoy segurísimo que no me va a llevar a un lugar en el que voy a recibir un daño, ¿no? Esa es la fe que debemos de tener el Señor Jesucristo. Él nos guía por el Espíritu Santo, pero debemos dejarnos guiar, debemos dejar que sea el Espíritu Santo el que nos controle y nos guíe, abandonarnos totalmente a Él. Como si tuviéramos los ojos vendados y decir, yo veo a través de la palabra de Dios, yo veo las cosas a través de Jesucristo y yo me dejo guiar por lo que dice el Señor en su palabra. La aplicación de los principios bíblicos, que hay innumerables, los hemos revisado estudiando los salmos, los hemos revisado estudiando los proverbios, los vemos semana a semana en su palabra de Dios, los identificamos en los devocionales de qué principios aplicar en cada una de las circunstancias. Vivir por principios es tener un código de valores y una manera de reaccionar ante determinadas circunstancias. Los principios de la palabra de Dios, que también se puede entender como la ley de Dios, los principios de la palabra de Dios los podemos aplicar a cualquier circunstancia de nuestra vida. Y entonces vivir por principios, por los principios de la palabra de Dios. Ya no es mi razonamiento, es el razonamiento de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de esta situación en particular? Y eso es lo que voy a hacer. Oye, pero se ve muy complicado, se ve estrafalario, es lo que dice Dios en su palabra y yo confío en el Señor a ojos cerrados, ¿no? Ahora sí como a ojos vendados. De tal manera que nosotros podamos tener esa seguridad de su protección siempre, de su guía, de su sabiduría. También tenemos en el Señor disciplina. Y la disciplina nos permite crecer, nos permite entender. Nosotros lo que procuramos con nuestros hijos, cuando son pequeños sobre todo, es enseñarles que las acciones que ellos tienen una repercusión. Todo lo que hayas tiene una repercusión. De tal manera que si tú violentas las reglas de la casa, tiene una repercusión. Que es una disciplina y que puede llegar a ser una disciplina física aplicada conforme a los principios de la Biblia. Hay que aclarar eso, aplicada conforme a la voluntad de Dios. Pero lo que estamos buscando es que el niño aprenda a vivir por principios.
por los principios bíblicos, por la aplicación de la palabra de Dios. Y así como ellos, nosotros debemos hacerlo también, vivir por principios. Y así como cuando un niño se equivoca, se confunde, nosotros tenemos que aplicar disciplina por el bien de él, y eso es muy importante, por el bien de él, no porque nos enojamos porque quebró el tarrón que me trajeron de China o quemó alguna, no por el daño que haya hecho, no, por el bien de él, que él entienda que tiene que corregir esa conducta. De la misma manera, el Señor nos disciplina. Y esa es una forma en que nosotros también podemos saber, como comentaba Héctor en una predicación hace algunas semanas, ¿no? Podemos saber que somos hijos de Dios. Él tiene cuidado de nosotros y nos disciplina. Él decía, yo creo que yo no soy hijo de Dios, que le comentó, ¿se acuerdan? Un amigo, yo creo que yo no soy hijo de Dios porque estoy viviendo en una situación que Dios no me ha disciplinado. Y entonces platicó con Héctor y efectivamente él no había hecho una decisión por el Señor. Entonces, el Señor nos disciplina, como dice Hebreos 12:6, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que la disciplina, que las pruebas vienen con un propósito. Si es una disciplina, a que corrijamos algo que estamos haciendo mal, y si es una prueba, pues a que nosotros mismos probemos nuestra fe. La prueba es para nosotros, no es para Dios. Dios nos conoce perfectamente, pero nosotros nos decimos personas de fe, probemos nuestra fe en las dificultades. El Señor al que ama, disciplina, y gracias a Dios por ello, porque a través de ello hay crecimiento en nuestra vida. También recibimos de parte de Dios un amor verdadero, eterno e incondicional. Hay una canción muy famosa ahí, ¿no? Que dicen de amor eterno, ¿no? Un ser humano no puede tener amor eterno. Sí puede amar mucho a una persona, pero a menos que sea un creyente, que vamos a pasar el tiempo en la eternidad con el Señor, nadie puede decir que tiene un amor eterno. Como hijos de Dios, sí tenemos un amor eterno, porque es el eterno el que nos dota de ese amor. Recibimos como hijos de Dios el amor incondicional del Señor. Nos sostiene y aparte nos da la capacidad para amar a los demás. Nosotros no conocíamos el amor, lo conocimos a través del Señor Jesús. Fue un fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, el amor. Y de esa manera podemos amar a los demás, a nuestros cercanos y también a personas que no conocemos que estén pasando por alguna dificultad. Hace poco alguien de la familia decía, oye, pues ya trae a otra persona que termine el trabajo, pues tenemos ya meses, hay más de un mes. Y yo le decía, pero si lo hacemos vamos a perder la oportunidad de compartirle. Estamos orando para compartirle, nosotros vamos a decir, ¿sabes qué? Pues ya quedaste mal, ya vamos a dejar, entonces mejor sufre el agravio, esperamos y oramos para que él sea salvo y también los muchachitos ahí que lo acompañan. El amor de Dios es el que nos impulsa a hacer eso. Créanme que hace algunos años ya lo hubiera super corrido y hasta ponchado las llantas del carro, no sé, hubiera hecho muchas cosas, pero hay que ver por él, por su alma, es una persona perdida. Y además me conmueve las cosas que pasan también con él. O sea, ¿cómo no conmoverse cuando una persona pierde un hijo de 1 año y medio? O sea, y luego hace otra cosa, él quiere ir por el material, le quitan el carro. Dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? El Señor sabe, ¿no? Y esperemos que el Señor esté trabajando en su vida y que realmente le pueda recibir en su corazón. Pero nosotros debemos de sufrir el agravio con tal de que las personas puedan realmente conocer al Señor. Debemos entonces meditar cada una de las bendiciones que tenemos en el Señor, cada una de las bendiciones que recibimos día a día, cada una de las promesas que tenemos en su palabra. Por eso, al principio que hablábamos justamente del devocional, de leer la palabra todos los días, ahí es donde están las bendiciones del Señor, ahí es donde están las promesas de Él, y ahí es donde está la fortaleza espiritual de saber que tenemos un Dios que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros
y que día a día nos provee de alimento espiritual para que crezcamos, nos fortalezcamos en la fe. Así es que tengamos muy presente todas estas bendiciones que tenemos por ser hijos de Dios. Así es que, resumiendo, hay personas que ignoran a Dios. El mundo no le conoció. Hay personas que rechazan a Dios. Los suyos no le recibieron. Y habemos algunos que tuvimos realmente la iluminación del Señor en ese momento y la voluntad dispuesta, que somos los que le recibimos. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en esa posición tenemos grandísimas bendiciones que debemos disfrutar día con día. No las olvidemos. Tuvieron un alto precio, así como nuestra salvación tuvo un costo muy alto, la vida del Señor Jesucristo, primero que se haya humanado, que haya venido con nosotros, que haya padecido lo que padeció, que haya muerto en la cruz del Calvario, pero gracias a Dios resucitó para poder liberarnos a nosotros también. Las bendiciones que Dios tiene para nosotros tuvieron un alto costo. Valorémoslas y disfrutémoslas, que es lo que el Señor quiere de nosotros. Muy bien, pues que el Señor los bendiga.